The Wild Project. 13 estudiantes colombianos, otro país que adoro, Colombia, claro que sí, de 14 y 15 años en Cúcuta. 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 No, Cúcuta no, porque la tilde la veo en la primera U. Cúcuta. Cúcuta. ¿Y a ti no te suena más Cúcuta? Cúcuta. A mí me No, suena Cúcuta. más, ya. Y no puede ser... Ahora que sois colombianos también. Sí. Sois expertos en Colombia ahora. Ahora ya es lo que faltaba. O sea, no sabéis quién es Goku, pero Vengo a Cúcuta... tocarte la polla con cómo pronuncias Cúcuta. No, es que ahora me cago en mis muertos que lo voy a buscar ahora mismo. Cúcuta, Vale, pero si gano, ¿qué? Ahí está. Qué bonito el acento. No. Con acento en la primera U. En la Google. No, y además, y además, voy a leer lo que pone en Wikipedia. Cúcuta. Oficialmente, San José de Cúcuta es un municipio colombiano, capital del departamento de Norte de Santander y núcleo del área metropolitana de Cúcuta. La ciudad, por si os interesa, está situada... Vale, ya está. Que es muy bonito. Cúcuta. Vale. Y tiene 777.000 habitantes, ¿eh? Mira, es grande. Sí. Casi como Zaragoza. ¿Cuánto tiene Zaragoza? Pues 800.000 tendrá, así. Pues fíjate, 777.000 habitantes y 1,5 millones de pistolas. Hostia. ¡Hostias! Se lo también a 1,2. No, me lo he inventado ahora mismo, pero seguramente estará por ahí. ¡Ay, mi Colombia querida! Tengo muchas ganas de ir a Colombia. ¿Nunca has estado? No. Hostia, es brutal. Bueno, a ver, será enorme. Tengo muchas ganas de ir a Bogotá. Medellín, mola mucho. Y Medellín me han hablado de la polla, que es brutal, que es muy moderna. Sí, pero muy mantiene... artística. Sí, no, a mí Medellín me flipa. Eso Bueno, no estaba ahí. ¿qué ha pasado? Te encanta, pero lo has visto en la tele. 13 estudiantes colombianos de Cúcuta de 14 y 15 años terminan en el hospital después de consumir Viagra para cumplir un reto viral. Los jóvenes, para los que no está hecha el consumo de esta pastilla, consumieron la medicación en la escuela y comenzaron a tener taquicardias durante las clases, debiendo ser ingresados. Pero qué taquicardias tuvieron, ¿eh? Con una sonrisa, que fueron para el hospital. O sea, solo se veía la camilla y un bulto, pero la sonrisa estaba tremenda. Además de ¿eh? taquicardia, ¿tuvieron algo más? Es que, claro, la pregunta es, vaya reto, si es para ellos, porque para hacerse una payaringa, qué desperdicio. Sí, pero yo entiendo, siendo chavales... Sí, bueno, o sea, no. A mí no me parece... O sea, me parece que es una idea tal, pero que no mides las consecuencias, pero No, que claro podemos que no. haberlo hecho... Bueno, yo no, porque no... Pero podría haberlo ¿Hay hecho. alguna femenina? Se hablaba, ¿no?, de una Viagra femenina y tal. ¿Existe o fue una leyenda urbana o fue una tontería? No sé, si justo no se investiga mucho sobre... No se investiga, ¿no? ¿Sabéis sobre lo que se está investigando? Ahora que hablamos de pastillas como masculinas, femeninas, que me parece fantástico, ya era hora, la pastilla anticonceptiva Buah, masculina. Ya era hora, tío. Me parece genial. Genialísimo. Es que, tío, que me estás jodiendo. El problema que daban estas pastillas, las que se estaban investigando anteriormente, es que, claro, ¿qué pasaba? Que bajaban la testosterona. Y eso es un problema. Bueno, Porque- y los efectos hormonales que tienen en nosotras. Ahora te digo una cosa, yo conozco muchas chicas que toman la píldora porque le regula de puta madre la regla, ¿eh? ¿A costa de qué? Muchas. Nada es gratis. Ya. ¿A costa de qué? No, Ya, que te pero puede compensar. no hay ningún hombre que se tomaría una pastilla anticonceptiva que te baja la testosterona cuando lo que va a hacer es quitarte las ganas de follar. Vale. Entonces ya desde Que sí, o te que va a sí, hacer que no se te levante. que estoy en desde esos- ese primer momento. No, pero ahora se ve que se ha encontrado una cosa que inhibe un Qué tema guay. del posible eyaculamiento y tal, que inhibe para que no dejes embarazada a la Qué chica. guay. Y me parece fantástico, ya era hora. Que no te afecte la testosterona. No sé por su... Claro. Es drama cómo te afecta la testosterona. Y más para el tema sexual, que es Sí, precisamente bueno, y por no lo que solo, te o la sea, tomas. es el tema sexual, pero el tema anímico, depres, lo que hemos hablado 1000 veces, o sea... Sí. Pues bueno, pues los chavales pues hicieron un reto viral. Claro, que también me pregunto, ¿reto viral? ¿Qué reto viral hay? Entre su grupo de... Es el grupo viral de Cúcuta. De Cúcuta. ¿Cuántas ganas tenéis de ir a Cúcuta? Buah, y ahora no sé cuántos tenía, pero has subido como un 80%. Si tienes que elegir entre ir a Murcia y Cúcuta, ¿dónde irías? A Murcia. Pilla más cerca. Sí. O sea, te voy a decir una cosa, en Murcia hay gente muy guapa, ¿eh? Hmm. Y no lo digo de... ¿Dirías? ¿Es tu top? ¿Es tu top? Me parece que hay gente muy guapa. No sé qué coño pasa en No, Murcia. es verdad, yo también, es verdad. O sea, yo conozco gente de Murcia. Buah, ahora que lo dices. no, hablamos por mensaje porque es imposible entendernos de voz. Pero. ¿Te puede llegar a desponer un acento? No, sí, yo lo hago de coña. No, pero ahora me es hace pregunta me seria. hace, o sea, me parece feo. Y a ellos mismos, pero me hace gracia el acento murciano. Y No. hay gente súper guapa y súper simpática. O sea, Murcia es uno de los sitios de España, fuera de Canarias, que sabéis que es number one, que podría vivir más tranquilo. Porque es buen clima, Sí. en mucho calor, pero buen clima, y la gente es muy La simpática gente y sí es la hostia. muy agradable. No- Murcia. no y tiene conozco- mucho sentido del humor, porque se me estoy riendo de ellos y se toman muy bien. Está muy Pero bien no, Murcia. ¿os podríais llegar a... ¿Os podría llegar a tirar para atrás un acento?
No tanto como para no tirar Vale. para adelante una relación. Relación, Valoro ¿eh? cosas Sí. mucho más que un puto acento o que una voz. Valoro que sea buena persona, un físico, una intelecto. A mí que una persona hable como el culo, ya no de Murcia donde sea, pero sea súper inteligente, para mí me gana. Más que tenga una voz preciosa y luego sea una persona vacía que te aburra en 5 minutos. ¿A ti también? O... Sí, A ver, hay que también comunicarse. Si no te puedes llegar a comunicar para saber si es inteligente, a ver si lo entiendes. Claro. ¿Un acento para ti es importante? No tanto, no. Pero sí que es importante entender a la persona. Pero un tono, yo lo veo como una característica física más, que no es determinante, pero sí que puede ser barrera de entrada. O sea, yo con alguien que no Sí. puto entiendo, no, pero porque, ¿sabes? O que me cuesta, o que un acento que me parece súper poco atractivo, que no es que sea X o tal, un acento que a mí, como el olor, ¿no? Que a mi parecer no me entre, me costaría. Guay, los chilenos. Uf, ya. Yo que tengo seguidores chilenos, cuando empiezan a, A hablar veces. rápido, es imposible. A veces tío. a ver, sí. Pero hablan un idioma A mí que me gustó un chileno. te lo juro que me parece sacado de extraterrestres. Si los pulpos hablaran, Serían- serían chilenos, tío. Te lo prometo. No entenderías nada, wea, no sé qué. Vale, ok, men. Ok, estamos bien. ¿Te Pero gustaba un esto- chileno a ti? Sí. ¿Un tenista? No. ¿Marcelo No. Ríos? Había ¿Era un el tenista? Había un tenista que se llama Marcelo Ríos. Sí. Creo que sí, ¿no? Que era Marcelo Ríos, que era chileno. Sí. Ahora es cuando es de Cúcuta. Bueno, pues entonces, viva Murcia, viva Chile, viva Cúcuta, que ahí estaré, ¿eh? Voy a estar en Cúcuta brevemente para hacer un espectáculo ahí. Ah, mira, Marcelo Ríos, que está súper fuerte, pero está ultra mega cachas. Bueno, pues que le llamaban el indio o algo así, ¿no? Porque tenía como rasgos muy de indio, ¿eh? ¿Cómo le llamaba? Si tenía un... ¿Verdad? Sí. Me suena, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya está, pues que le dieron la Viagra, les ha pillado taquicardias, entiendo que no ha pasado nada más grave, habrán tenido un disfrute, veremos qué tal al hospital, y hemos conocido Cúcuta, que creo que es espectacular, hemos debatido del acento murciano, tú dices que no lo entenderías, tú Es que que te tira no un poco he- para atrás. no, ¿Qué prefieres? no he Mira, hablado un mucho hombre, con murcianos. Un hombre Los- guapo, buen físico, buena planta, pero con un acento horroroso, o un hombre feillo, pero con una voz y un No, acento tío. precioso. A ver, la Uno personalidad u es otro. igual, la personalidad es Sí. igual en otro, en el guapo. El atractivo, el que tenga un físico que me atraiga. O sea, físico por encima de acento o voz, pero voz entra ahí en la ecuación. Entra de alguna manera. Sí, que claro, tú puedes tener un acento muy feo y una voz muy bonita. Sí. Eso no tiene nada que ver. Pero claro, cuando tienes un buen tono, el tono, ¿sabes? Ah, yo creo que hay gente, incluso hay muchos andaluces, que por tema de que porque se les ha ido con los años o porque no quieren cecear, acaban hablando un español, un español bastante neutro. Sí. Y que te costaría decir si son de Andalucía o de dónde son. Cuando veo casos de andaluces, curioso eso. A veces que fuerzan mucho el hablar, que notas como que están haciendo un esfuerzo, a mí me da un poco de... Me parece antinatural. ¿Por un esfuerzo para qué? ¿Para ser como Para neutros? no cecear. Ah, no, no a ver, cada uno que haga lo que quiera, no tendrían que hacerlo. No me desagrada el andaluz. No, a mí tampoco. No, es bonito. Hay zonas, claro, es verdad que también hay muchas zonas. No es lo mismo de Almería que el de Sevilla, que el de Cádiz, de que hay picha, pero yo creo que cada uno tiene que hablar como sea, a no ser que seas actor o tal y tengas que hacer un papel. Claro. Pero si no, menos los murcianos, claro. Bueno.